Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Sayan Yamilet, del hermano Ángel Tique Torres, que está con nosotros también. Damos gracias al Señor por su misericordia. Pues vamos a orar y comenzamos a platicar un momento acerca de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta bendición, Señor, que nos das de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Háblanos. Señor, que aquellos que no han recibido a Jesús en su vida, en las diferentes facetas, Señor, de nuestro amado Señor Salvador, te suplicamos que hoy, Señor, sea un día especial para cada uno de ellos y que, Señor, te manifiestes de la manera que tú lo tengas, Señor, en tu perfecta voluntad. Dame sabiduría para explicar tu palabra, dame entendimiento y también a los hermanos para que ellos reciban revelación y sabiduría. Amén. Bien, mis hermanos, hoy es un día de bendición para cada uno de nosotros y yo creo que también para usted, aunque hayan algunos asuntos, ¿verdad?, que se han estado dando en este día, como la salud de mi esposa. Mi garganta también anda un poquito ahí afectada, pero esperamos en el Señor que en esta ocasión, ¿verdad?, no haya muchos estragos de parte del COVID y que el Señor nos guarde en sus manos hoy y siempre. El tema que voy a compartir, hermanos, y que íbamos a compartir por las casas esta tarde, os digo tarde porque era a las 6 que íbamos a tener el culto en un hogar. Le quedamos mal por causa de esta situación, pero vamos a estar hoy hablando de este tema, recibiendo a Jesús. Así debería ser el tema, ¿verdad? A Jesús, recibiendo a Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, nos dice la palabra del Señor, hermanos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero dice la Biblia que Jesús está a la puerta. Si alguno oye, tiene que oír, ¿verdad?, la voz del Señor y abre la puerta, entonces el Señor va a entrar en su vida, en su hogar, en su familia, y entonces de ahí surge la importancia, hermanos, de recibir a Jesús. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, el Señor vino en una de sus facetas que vamos a estar presentando aquí esta noche. La pregunta que yo quisiera hacer esta noche es: ¿ya has recibido a Jesucristo en tu corazón? Porque para recibir a Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, debemos conocerlo en sus diferentes facetas. Al aceptarlo en nuestras vidas podremos disfrutar los beneficios que nos ofrece. Fíjense, si nosotros le preguntamos a un borrachito que sea de cualquier religión, porque hay borrachitos en todas las religiones, decía un predicador, hay borrachitos evangélicos, hay borrachitos católicos, hay borrachitos testigos de Jehová, de todo. Entonces, y si le preguntamos si ya recibieron a Jesús en su corazón, ellos van a decir que sí. Ellos van a decir que ellos ya tienen a Dios en su vida, que ya tienen a Jesucristo. Pero hermanos, la pregunta es: ¿ya has recibido a Jesucristo en tu corazón? Entonces yo quiero presentarle las diversas facetas de Jesús
o de Jesucristo y conocer de ellas para que podamos recibirlo en nuestras vidas en cada una de esas facetas. Porque de lo contrario, nada más estaremos recibiendo a Jesús en una de sus facetas o en dos tal vez. Pero aquí le voy a empezar a explicar, ¿verdad? Si no me ha entendido hasta ahorita, espero que el Señor nos ayude para entender esto. Nosotros debemos recibir a Jesucristo como Dios. Jesucristo es Dios. Para empezar, los testigos de Jehová no aceptan a Jesucristo como Dios. Entonces ahí tienen un problema. Jesucristo es el único mediador. Los católicos dicen, no, hay una mediadora también. Incluso no hay una mediadora nada más. Hay 12 mediadores más, los santos apóstoles. Y aparte, también existen los papas que han sido canonizados, los hombres que han sido beatificados o canonizados, ¿verdad? Y que ahora también han sido ascendidos por la iglesia romana como mediadores. Entonces, ahí tienen un problema. Debemos recibir a Jesucristo como Mesías. Los judíos tienen un problema. Aunque por medio de ellos vino la salvación y por medio de ellos vino el Salvador, el Mesías. Hermanos, ellos no creyeron en el Mesías cuando vino, cuando les dijo, yo soy. Él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Entonces debemos recibir a Jesús como Salvador. Debemos recibir a Jesús como sanador. Debemos recibir a Jesús como maestro. Hay mucha gente, hermanos, no quiere recibir a Jesús como maestro. No quieren discipularse. Y quien no quiere discipularse tiene un problema. No ha recibido a Jesucristo como su maestro. Se tiene que recibir a Jesucristo como el buen pastor. También a Jesucristo como Rey, como libertador, como Señor. Y hay muchas más que ahorita, hermanos, no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, de explicar. Tendríamos que hacer un estudio exhaustivo de las diferentes facetas de Jesús. Porque para que podamos pues recibirlo en todas. Jesucristo es la verdad, es el camino. Jesucristo dijo que es la luz, el pan. Entonces hay muchos más, hermano, pero por lo pronto quiero mencionarles estas 10 facetas y que necesitamos, requerimos recibir a Jesús. Por eso le preguntaba, ¿usted ya recibió a Jesús en su corazón? Usted dice sí, pero ¿en qué faceta lo recibió? ¿De qué forma lo recibió? Número 1, Jesucristo es Dios. La Biblia nos dice, hermanos, Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera, hermanos, que Jesucristo es Dios con nosotros. Todo aquel que le recibe en su corazón debe recibirlo como Dios. Algunas religiones no reconocen a Jesucristo como Dios, lo reconocen como un profeta o como un hijo de Dios, entre muchos. Pero la Biblia no habla de Jesús como un hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Aquí encontramos en Mateo 1:23 una prueba. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, fíjese, se llamará su nombre admirable,
se llamará su nombre Consejero y se llamará su nombre Dios Fuerte. Entonces Jesucristo es Dios fuerte. Un niño nos es nacido y se llamará su nombre Dios fuerte. Jesucristo es Dios. Mateo capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre. Aquí hay que explicar que Jesús tenía que ser hombre, 100% hombre. Por eso se ocupó la vida y el cuerpo de María, una mujer santa, una mujer consagrada al Señor. Y de manera que Jesús, al nacer de una mujer, sería 100% hombre. Era necesario para que conociera todas nuestras necesidades y para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que entregara su vida por nosotros, nos redimiera, nos comprara a precio de sangre. Pero yo quiero nada más recalcarle que María fue madre de Jesús, pero no madre de Dios. Fue madre de Jesús en el porcentaje, hablando de Jesús como hombre. Dice luego: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, que haya concebido del Espíritu Santo nos habla, hermanos míos, de que Jesucristo fue y es 100% Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, depositó la semilla en el vientre de María, fecundando el óvulo de María, de manera que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y es algo, hermanos, que debemos nosotros recibir por fe. Le voy a dar otro texto para que entendamos que Jesucristo forma parte de la Trinidad. Lucas 3:21, aun cuando algunas iglesias no creen que Jesús sea, que el Espíritu Santo también sea Dios, que el Padre, entonces ellos se llaman solo Jesús. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, sobre él en forma corporal, como paloma. Ahí está el Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo, la voz del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado. Ahí está el Hijo. En ti tengo complacencia. Entonces, en este verso, Lucas 3:22, encontramos la bendita Trinidad, por medio de la cual el Altísimo se relaciona con el ser humano. Pero Jesucristo forma parte de la Trinidad. Entonces, veamos acá Filipenses 2:5, como nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, mire, él teniendo la forma de Dios, la Biblia al día dice, siendo por naturaleza Dios. Entonces, la naturaleza de Jesucristo es divina. La condición de Jesús antes de venir a esta tierra era divina, 100%. Pero se hizo hombre y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, es necesario recibir a Jesucristo como Dios. Si usted pertenece a una iglesia o a una congregación que no cree que Jesucristo es Dios, está en un lugar equivocado. Necesita a Jesucristo recibirlo como Dios.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1. Sin embargo, en algunas versiones, por eso le he dicho a los hermanos que tengamos cuidado cuando leemos la traducción Nuevo Mundo, porque esa traducción dice, y el verbo era un Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, o nos referimos a Dios como un Dios, estamos minimizando su divinidad. No debemos decir, Señor, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios acá. No, tú eres Dios. Amén. Tú eres Dios. No, no, Él no es un Dios. Él es Dios. Y debemos recibirlo como Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir como Dios? Amén. Yo le quiero invitar ahí donde está. Vamos a ir haciendo unas oraciones. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo te recibo en mi corazón como Dios. Tú eres el que hiciste el universo. Tú eres el verbo encarnado. Tú eres Dios. Y te recibimos en nuestra vida como Dios. Amén. Ahora, Jesucristo es el único mediador. Dice, lo tengo tal vez estos puntos, tal vez no en orden, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que Jesucristo es el único mediador. Cuando hablamos de único, hermanos, estamos hablando que no hay otro. No hay otro que tenga ese ministerio, esa función maravillosa de interceder, de mediar entre los hombres y Dios. Mire, primera de Timoteo, chécame si es primera de Timoteo, hijo, porque aquí Timoteo 2:5 puse, o Tito, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Acá está Dios y acá están los hombres. En medio está Jesucristo. Por eso dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En primera de Timoteo. Permítame, hermano, para que esto quede bien y no tengamos ningún problema por ahí Ok, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, fíjese, Jesucristo hombre, no es Jesucristo, no es una mujer la que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Mire, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Jesucristo es el único intercesor. Si alguien quiere acercarse al Padre, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es por mí. Usted quiere hablar con el Padre, tiene que dirigirse al Padre en el nombre de Jesucristo. Es el mediador. No hay otro, no hay otra. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos que Jesucristo es el mediador, gracias a que hay un nuevo pacto con el Padre. Jesucristo es el mediador y la sangre de Cristo digamos, hermanos, es la sangre del nuevo pacto. Entonces, Hebreos 4:15 o 16 dice, acerquémonos pues. Entonces, vamos a acercarnos. ¿A quién? A Jesucristo. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Confiadamente al trono de la gracia. Porque el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Es el trono de la gracia, al cual debemos ir para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Usted necesita ayuda. Vaya al Padre, pero por medio de Jesucristo. Hebreos 7:25. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Entonces, hermanos, el Señor, dentro de su función, vive siempre intercediendo por nosotros. Él nos puede salvar perpetuamente, pero tenemos que acercarnos por el camino correcto, que es Jesucristo. Entonces necesitamos recibir a Jesucristo como el único mediador. El único mediador es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Es Jesucristo el camino. Y si usted le han enseñado que también puede pedir por medio de María, por medio de Pedro, San Pablo, San Judas, y etcétera, ¿verdad? Tantos santos que se han inventado, o que no están inventados, algunos están en la Biblia, pero que se le ha atribuido facultad de mediadores, y no es así. Hay personas que dicen, ya murió mi papá, ya murió mi abuelo, ya murió mi tía, ya tengo un ángel que me cuida desde arriba. No, eso es falso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Reciba a Cristo como el único mediador. Acéptelo. A eso nos referimos como cuando le decimos, ¿ya recibió usted a Jesucristo? Sí, ya lo recibí, creo en Él. Sí, pero ¿lo recibió como su único mediador? ¿O cree usted que hay otros mediadores? Si usted cree que hay otros mediadores, entonces no ha recibido a Jesucristo como el único mediador. Vamos a orar primero, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor Jesucristo, venimos recibiéndote como el único mediador, como el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Te recibimos en nuestro corazón, lo creemos, lo aceptamos en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Jesucristo es el Mesías prometido. Mire cómo nos dice la Biblia, Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando nosotros leemos las genealogías, no nos gusta, no le entendemos, pero los judíos sí entienden las genealogías y saben que para que las genealogías están diseñadas, están escritas para que el pueblo judío pueda tener la certeza de que el Mesías venía del linaje de David y del linaje de Abraham. Por eso Mateo escribe, hermanos, estas genealogías. Ahora, San Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, Mesías es Cristo, Mesías es ungido. Amén. Entonces, el Mesías es el Cristo, el ungido, prometido para el pueblo de Israel. Pero como ya dijimos, el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como su Mesías. Ahora, San Juan 4:25 nos dice, le dijo la mujer, hablando de la samaritana, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo en San Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Entonces aquí, hermanos, encontramos en estos tres textos, encontramos que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es el que fue elegido para que viniera a esta tierra, hermanos, y que nos trajera buenas noticias. Por lo tanto,
yo le invito, ¿verdad? Tal vez no lo escuche un judío, pero tal vez haya gente que no cree que Jesucristo es el Mesías, es el ungido. Y entonces la Biblia habla, hermanos, que vendrían falsos, que habría el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es aquel que no reconoce a Jesús como el Cristo, que no cree que que Jesucristo vino en carne. El espíritu del anticristo está en contra de la unción. Y Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo la función ministerial. Y todo lo que se opone a esa unción del Espíritu Santo es anticristo, anti-ungido, anti-mesías. Entonces usted y yo no podemos estar en contra de eso. Recuerde que Jesucristo, dice la Biblia, que Juan el Bautista declaró: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermanos, negarse a la llenura del Espíritu Santo es como negar que Jesucristo es el Mesías, es el ungido. Porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo espero que estarme explicando. Ahora, tenemos que recibir a Jesucristo como el Mesías, como nuestro Mesías. Vino a los judíos, al pueblo de Israel, no lo quisieron recibir, pero nosotros sí lo recibimos. ¿Qué le parece si ahí donde estamos le decimos: Señor, yo te recibo en mi vida, en mi corazón, como el Mesías, como el ungido, como el Cristo? Y también, Señor, reconozco que tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. No estoy en contra de la unción, Señor. Llénanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos, hermanos. A Jesucristo hay que recibirlo también como Salvador. Hasta aquí vamos, que a Jesucristo hay que recibirlo como, ¿qué dijimos? Bueno, hay que recibirlo en las diferentes, como Dios. Hay que recibirlo como ¿qué? Como el Mesías, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Tenemos que recibir a Jesucristo, hermanos, también como el Salvador. Miren, la Biblia dice en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, estamos recibiendo al Salvador del mundo. Cuando usted dice: yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, usted está diciendo: yo lo recibo como el que me perdona mis pecados, como el que me limpia de toda maldad y me hace una nueva criatura. Y gracias a Jesucristo mi nombre es escrito en el libro de la vida. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros estábamos perdidos, pero Jesucristo vino a buscarnos, vino a salvar lo que estaba perdido. Cuando le recibimos en nuestro corazón, estamos siendo salvados y lo recibimos como Salvador. Dice San Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, tenemos que recibir a Cristo o a Jesús como nuestro Salvador. Yo creo que esta es la faceta que mucha gente, en la que mucha gente ha recibido a Jesús, porque lo han recibido como Salvador.
¿sí? Yo lo recibí como mi Salvador ya, pero si alguien no lo ha recibido como su Salvador, esta noche debe abrirle su corazón. Debe decirle: Señor, aquí está mi vida, yo reconozco mi necesidad de ti. Amén. ¿Quiere recibirlo en su corazón? Ore conmigo: Señor, esta noche estoy entendiendo que debo recibirte también como mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador, te recibo como mi Salvador. Amén. Pero también a Jesucristo tenemos que recibirlo como sanador, como sanador. Hermanos, hay gente que recibe a Jesús como Dios, como Salvador, pero no lo recibe como sanador. Y entonces no hay ningún problema si vamos al doctor, pero hay gente que no consulta a Dios o no busca a Dios para ser sano, porque no han recibido a Jesús como su sanador. Mire lo que dice la Biblia, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor, si lo recibimos en nuestro corazón, debemos recibirlo también y aceptarlo como nuestro sanador. Sí, hermano, pero también hay un brujito que viera que también le atina. Entonces usted no ha aceptado a Jesús como su sanador. Sí, hermano, pero es que también uno tiene que hacerle la luchita. Hay gente, yo lo he explicado y no sé de qué manera explicarlo más, pero hay muchas de las cosas que se ocupan hoy en día, hasta cristianos. Por ejemplo, hoy una persona me decía: maestro, mire, tállele la parte del, ¿cómo se llama esto? Del codo, dice, a su esposa, para que con eso se va a controlar. Y digo, ¿de dónde sacarán tantas cosas? Para no decir tonteras. Pero hay gente que inventa cosas. Y entonces mi pregunta es: ¿de dónde la sacan? ¿De dónde? Hermano, es que hay muchos secretos. ¿Secretos de quién? Brujerías que nuestros antepasados practicaron y que se han pasado de los padres a los hijos. Y que las queremos introducir en la iglesia. Pero la Biblia dice que si recibimos a Jesús como nuestro sanador, Él va a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4:18. Si hay un poquito de agua ya, al tiempo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que el Señor no solamente sana el cuerpo, también sana el corazón. Porque hay enfermedades del cuerpo, pero también hay enfermedades del alma. También hay enfermedades del corazón. Entonces, el Señor está interesado en sanarnos. El Señor está interesado en sanarnos, en sanar las heridas del corazón. Está interesado en sanar, hermanos, nuestro cuerpo. Para Él no hay nada imposible. Entonces, recibámoslo también como nuestro sanador. El problema, creo yo, hermanos, es que mucha gente no cree que el Señor sane. Mira, sí, Dios sana, pero primero vete al doctor. No, primero ora. Y el Señor va a dirigir tu vida con qué médico, a dónde vas a ir.
El Señor va a dirigir tu vida en todo lo que... El Señor va a dirigir al médico. Ahora, el Señor también puede sanarte ahí donde estás en este momento. Dice la Biblia, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y dice luego, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, mis amados hermanos, el Señor puede sanar tu enfermedad. El Señor puede sanarnos nuestro cuerpo. Pero también el Señor puede sanar nuestro corazón. Hay gente herida del alma, hay gente con amarguras, con quebrantamiento en el corazón. Hay gente que tiene, hermanos, enfermedades en su alma y el Señor la sana. No sé si usted quisiera recibir a Jesucristo como su sanador esta noche. Vamos a hacer una oración ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a recibirte en las diferentes facetas que tu palabra nos enseña, y conforme nos vayas revelando tu palabra, iremos aceptándote en nuestro corazón y recibiéndote en las diferentes facetas, Señor, que tu palabra nos enseña. Ahora te recibimos como sanador. Yo te recibo como mi sanador. Creo que tú puedes usar a los hombres, a los médicos, específicamente a los médicos. Desecho y Señor, hago a un lado toda brujería y toda cosa, Señor, que no provenga de ti. Pero te ruego, Padre, que muestres tu mano poderosa en el nombre de Jesucristo, sanando a los enfermos. Recibimos a Jesús como nuestro sanador. Y te ruego que sanes a mi esposa y me sanes a mí, sanes a mi hija, sanes a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que estén pasando momentos de enfermedad. Gracias, Señor. Amén. Ok. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver hasta dónde nos da la garganta. Debemos recibir a Jesucristo como maestro. Recibir a Jesucristo como maestro, hermanos, es importante. Judas sí lo recibió como maestro. Por eso cuando le preguntaron cuando él preguntó, ¿seré yo? No dijo Señor, sino maestro. ¿Por qué? Porque, hermanos, recibir a Jesús como maestro es que estamos dispuestos a sentarnos a la mesa del discipulado para aprender. Sí, poquito, porque es como que se le está yendo Chécame el otro micrófono. Dice, cuando vinieron los fariseos, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué les está enseñando su maestro? El Señor ahí les estaba enseñando, hermanos, pues que a los pecadores hay que aceptarlos y que hay que evangelizarlos y hay que hablarles. Amén. Entonces, hermanos, ok. Entonces, a Jesucristo hay que aceptarlo como maestro. Mire, cuando uno le dice a alguien, usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya. ¿Cómo? Lo recibió como sanador, como salvador, sí, pero necesita recibirlo como maestro. Suele un poquito, como maestro. Hay gente que no quiere aprender del maestro, no quiere aprender de Cristo, no quiere discipularse. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces necesitamos recibir a Jesús como maestro. Mateo 11:29, en Jesucristo podemos aprender muchas cosas.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el Señor dijo: aprended de mí. ¿Qué mejor maestro que Jesucristo? ¿Qué mejor maestro que el Señor? Entonces nosotros tenemos que sentarnos a la mesa y dejarnos discipular. Perdón, hermano, pero tal vez nosotros hemos sido marcados con iglesias que no discipulaban, que solamente decían: hay que ir a la iglesia. Íbamos y lo que hacían era predicarnos y regañarnos, pero no nos discipulaban, no nos daban una secuencia de enseñanzas a fin de que pudiéramos nosotros desarrollarnos y crecer. Y pasamos 5 años, 10 años y no aprendíamos nada. Entonces es importante que usted reciba a Jesucristo como su maestro. Que usted diga: bueno, yo ya recibí a Jesús como maestro, ahora yo quiero dejarme discipular. Yo quiero discipularme, pastor. ¿Cómo le hago? Porque ya estoy dispuesto a sentarme a los pies del maestro. Yo no sé si usted esta noche me está entendiendo, pero yo voy a invitarle a recibir a Jesucristo como su maestro. Díganlo ahí donde está: Señor, estoy dispuesto a aprender. Me quiero dejar enseñar. Sé que no sé nada, Señor, pero necesito que tú me ayudes para aprender de tu palabra. Dame sabiduría, dame entendimiento y ayúdame para discipularme. Enséñame en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermano, porque yo sigo en el tema, nada más que esta es la dinámica del tema de hoy. Llevo 42 minutos. 7. Jesucristo es el buen pastor. Mire, si nosotros recibimos a Jesucristo como el buen pastor, dice la Biblia que el buen pastor delegó 5 ministerios. Y esos 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que están para capacitar a la iglesia, para prepararla. Entonces, si lo recibimos, debemos también recibir a aquellos que el Señor ha enviado como ministros y que son regalos de Dios para la iglesia, porque el Señor dijo: el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y Jesús dijo que Él es el buen pastor. Mire, San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran. Él es el buen y Él es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces tenemos que recibir a Jesús como el buen pastor. Y al recibirlo me voy a dejar guiar, me voy a dejar alimentar, voy a confiar en Él, voy a permitir que use su cayado para jalarme, para llevarme por el camino correcto. San Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que los que reciben a Jesús como el pastor o como su buen pastor, conocen al Señor, y el Señor las conoce a ellas. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Usted necesita recibir no solamente a Jesús como su Salvador,
no solamente como Dios, no solamente como Mesías. Usted necesita recibir a Cristo o al Señor Jesucristo o a Jesús como el buen pastor en su vida. Entonces podremos decir, ¿verdad? Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Y podremos recibir como nuestro pastor a aquel que el Señor ha delegado para que sea mi pastor. Eso es importante, porque hay gente que dice, yo recibo a Cristo como mi buen pastor, pero a un hombre no. Pero es que dice la Biblia, el que no le recibe a ustedes, no me recibe a mí. El que no recibe al que les envió, pues no recibe tampoco, perdón, el que no recibe al que es enviado, no recibe tampoco al que los envió. Entonces, yo quiero invitarle a recibir a Cristo o a recibir a Jesús como su buen pastor. Y si usted es una de esas personas que piensa que al pastor humano que Dios puso en la iglesia no debe rendir cuenta, entonces usted no ha recibido a Jesús como el buen pastor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche caiga la revelación sobre los hermanos y hermanas que oyen tu palabra y que puedan recibirte como su buen pastor y al mismo tiempo puedan, Señor, entender la relación que hay entre el buen pastor y los ministros que has enviado a la iglesia. Muchas gracias. Continuamos entonces, hermanos, espero poder terminar. Jesucristo es Rey. Voy a ir rápido acá. Hay que recibir a Jesús como Rey también. Aquí la Biblia habla de que preguntaron a Herodes dónde estaba el rey de los judíos. Pero hay gente, hermanos, que están como Herodes, que, hermanos, la palabra Herodes significa héroes. Y hay quienes se creen sus propios héroes, ¿sí? Que quieren ser sus propios, digámoslo así, ellos siguen siendo el rey. Como José Alfredo Jiménez, pues. Y no han recibido a Cristo como Rey, a Jesús como Rey. Porque recibir a Jesús como Rey, hermanos, es que Él esté en el trono de nuestro corazón y el yo esté destronado, el ego esté a un lado. Dice la Biblia que Isaías dijo, el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Cuántos quisiéramos tener un encuentro personal con Dios, una experiencia maravillosa, pero hasta que no muera el yo, no podremos tener una experiencia con el Rey, hasta que no muera el Rey yo? El apóstol, o yo lo había escuchado anteriormente, pero cuando murió un rey y su hijo iba a ocupar el trono, decían, ha muerto el rey, viva el rey. Parece contradictorio, pero no. Ha muerto el rey viejo, viva el rey nuevo. Tenemos que morir al yo. El hombre viejo tiene que morir y tiene que, hermanos, entronizarse Jesucristo, que es el rey. O sea, de esta forma, yo me llamo José Manuel y entonces tiene que morir José Manuel y que viva Jesucristo. ¿Sí? Que viva Jesucristo. Entonces, acá mire, así está bien. Entonces dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Jesús hay que recibirlo como Rey. Y si Él es el Rey, entonces nosotros debemos ser sus siervos. Si es el Rey, entonces, hermanos, que viva el Rey,
que viva Cristo en nuestro corazón. Señor, yo quiero pedirte que esta noche los que escuchan tu palabra te reciban como Rey, que sea destronado el ego, que sea destronado el yo, en el nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, también necesitamos recibir a Jesucristo como libertador. Voy a ir acá, tengo textos aquí que nada más los voy a... Necesitamos recibir a Jesucristo como Señor, libertador y Señor también. Ahora, recibir al Señor a Jesús como Señor, hermano, eso está tremendo, porque mire, yo quiero mostrarle Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Cuánta gente le dice cuánta gente le dice Señor a Jesús? Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, para que nosotros entendamos esto, hermanos, recibir a Jesús como Señor no solamente es un acto de palabras, de declaraciones, sino que hay que hacer lo que Él dice. Entonces, allá en Filipenses 2:11 dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a terminar aquí, hermano. A medida que vamos conociendo a Jesucristo en las diferentes facetas que nos presenta la Biblia, nosotros debemos ir aceptándolo, debemos recibirlo en nuestro corazón, en las diferentes funciones que tiene. No se trata nada más de recibir a Jesús como Salvador, hay que recibirlo como sanador. Entonces, como Dios, como Mesías, como Rey, como Señor, como sanador. Y entonces, hermanos, irlo aceptando. Usted va a leer la Biblia ahora tal vez de otra forma. Cuando usted encuentra en la Biblia que Jesucristo es el camino, usted va a decir, ¿y qué significa eso? Tengo que recibir a Jesús como el camino, para que yo pueda andar en el camino del Señor, que no me vaya yo por el camino ancho. Cuando usted vea en la Biblia que el Señor dice, yo soy el pan de vida, usted lo debe recibir como el pan de vida, y entonces no solamente participar en la Santa Cena, sino que también usted se alimente de la palabra del Señor. Entonces, bajo esta perspectiva, yo pregunto nuevamente, ¿usted ya recibió a Jesucristo en su corazón? En las diferentes facetas, o dice, sí, hermano, ya lo recibí. No lo conozco totalmente, ¿verdad? Porque tampoco me quiero disipular, porque no, porque usted, si no quiere disipularse, no ha recibido a Jesús como maestro. No sé si me estoy explicando, yo espero que sí. Entonces, recíbelo en tu vida, hoy, mañana y siempre. Recibir a Jesús es recibirlo cada día, cuando nos llega la revelación. Porque, hermanos, este mensaje que el Señor me dio, a mí me impactó, porque a Jesús hay que recibirlo cada día, cuando nos llega la revelación de su palabra, y digo, wow, Jesucristo es sanador, yo debo recibirlo. Gracias a Dios por la ciencia que ha aumentado, por los médicos, gracias a Dios, pero Él es mi sanador. Gracias a Dios porque hay un montón de libros, porque hay muchas cosas que aprender, pero Jesucristo es el maestro por excelencia, y debo recibirlo y aprender de Él. Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos aprender. Yo le invito esta noche para que oremos y le digamos al Señor que nos ayude, y que podamos recibirlo cada día. Padre, en el nombre de Jesús,
Te agradezco por tu palabra, Señor, y te suplico que esta noche tu Espíritu Santo nos revele a Jesucristo. Nos lo revele en las diferentes facetas y podamos aceptarlo en cada área de nuestra vida. Te suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que amplíes nuestro conocimiento acerca de ti y podamos llegar a la epignosis, que podamos llegar al conocimiento pleno de tu palabra y de Cristo. Ayúdanos, por favor. Amén. Sí, mis hermanos, pues Dios me los bendiga a todos y vamos a estarnos despidiendo esta noche. Les esperamos mañana sábado a partir de las 7:30. Estará predicando el hermano Marco Antonio Leiva de la Fuente. Y el domingo en la mañana a las 10, hermanos, vamos a tener nuestro servicio virtual. Esperamos poder predicar, si no, pues ahí está el hermano Ángel, está el hermano Alexis, está el hermano Marco, está la hermana Yamilé, todos. Amén. Bien, Dios me los bendiga a todos.